estos edificios, gran parte del daño estructural tenía que ver con las intervenciones de los mismos bomberos. Y que eran intervenciones naturales, necesitaban más luz, necesitaban ampliaciones, pero nadie les dijo cómo hacerlas. Sí, yo te diría que hay un rol en el barrio, el barrio protege su cuartel, para ellos tener a los bomberos cerca es algo que en el fondo es impagable, se siente protegido. Entonces hay como una colaboración también ahí. En la arquitectura yo te diría que lo más lamentable es cuando pasa esto, que los edificios que tienen ciertas características o valores atractivos se terminan eliminando porque es más fácil y es más barato proponer algo nuevo y distinto. Pero en el fondo es parte de nuestro patrimonio. Nosotros como sociedad estamos construyendo nuestro patrimonio. Si nosotros hacemos desaparecer la arquitectura de los años 60, las futuras generaciones no lo van a poder conocer. Y yo creo que la mayor dificultad o el temor que uno tiene cuando le toca intervenir algo preexistente o que tiene algún nivel de declaratoria es que tú sabes que te va a costar. Entonces, como, mejor no me meto ahí. En la interdisciplina. Está como hoy día que tú escuchas hablar de interdisciplina, es súper relevante. Súper. O sea, ya, ok, yo puedo aportar desde esta mirada, pero te necesito a ti desde otra disciplina y tú vas a entregar otro componente y entre todos vamos a lograr más que si uno patalea solo. Sin duda alguna. Creo que la interdisciplina es una súper posibilidad también y que a veces en nuestro ensimismamiento no nos abrimos a eso. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Arquitectura y algo más. Hoy conversamos con dos arquitectos que desde caminos distintos, pero profundamente complementarios, se han encontrado en un proyecto que busca poner en valor parte importante del patrimonio moderno de nuestras ciudades. Soledad Ramos, arquitecta e investigadora, ha dedicado su trabajo a proteger y resignificar la arquitectura moderna desde una mirada técnica, sensible y profundamente humana. Y Gonzalo Rudolfi, arquitecto, docente y también bombero, ha vivido desde adentro estos espacios de emergencia, acción y memoria urbana. Juntos lideran 12 cuerpos de habitar moderno, un estudio que analiza, documenta y proyecta nuevos futuros para 12 cuarteles de bomberos en Santiago y Ñuñoa, poniendo sobre la mesa preguntas urgentes sobre ciudad, patrimonio, funcionalidad y belleza. Vamos a conversar sobre arquitectura, pero también sobre vocación, ciudad, memoria y lo que significa habitar el presente sin olvidar el pasado. Pero antes de seguir, como siempre, tengo que agradecer a Partner Prod, productora audiovisual de primer nivel que permite que este podcast tenga la calidad y estética que ustedes ven. D01 Arquitectos Consultores, oficina de arquitectura industrial y corporativa en la que te ayudamos a ahorrar tiempo y dinero en tus proyectos. Contáctanos y con mi socio Felipe te ayudaremos para cumplir ese objetivo. Ahora sí, sigamos con el podcast y con Soledad y Gonzalo para que nos cuenten qué es 12 cuerpos de habitar moderno. Y vamos a partir con la pregunta que les mencioné. ¿Quiénes son ustedes? Y quisiéramos saber partir contigo, Soledad. ¿Quién es Soledad Ramos? Bueno, yo soy arquitecto, como gran parte de tus invitados. Yo estudié en Concepción, arquitectura en la Universidad del Desarrollo, y siempre tuve la inquietud que me vinculaba como a la arquitectura, pero más que todo a la historia. Entonces, todo mi proceso académico en la universidad ya fue súper positivo, pero yo siempre tenía como los ojos puestos en que quería estudiar patrimonio, que era un área que en Concepción era menos posible de hacer, entonces tenía en mi mente esta opción de que iba a llegar a Santiago en algún minuto a estudiarlo acá. Y yo creo que viene un poco del espacio donde uno vive. Concepción es un lugar donde el patrimonio moderno está súper presente y uno no se da cuenta mucho en la época estudiantil. A mí la arquitectura siempre me interesó mucho, pero venía a Santiago como con mucha expectativa de la arquitectura histórica, pero me empecé a dar cuenta que ya también teníamos un valor súper tangible a partir de toda la cosa telúrica, ¿no es cierto? Teníamos una ciudad distinta. Y eso de alguna manera me fue encaminando lo que hacemos hoy día, que en el fondo el resguardo y el estudio del patrimonio moderno en particular. Y Gonzalo, bueno, este es el primer capítulo en donde tenemos un formato triple. Habemos 3 personas acá en el set y nuestro invitado también, Gonzalo Rudolfi. Cuéntanos un poco, ¿quién es Gonzalo? Bueno, Gonzalo Rudolfi soy yo. Soy arquitecto también de la Universidad del Desarrollo, también penquista de origen, santiaguino ya, ¿verdad?, hace bastante tiempo. Y vengo de una familia vinculada a la arquitectura y al dibujo durante años. Mi papá, que aún vive, es arquitecto también.
un arquitecto que se radicó en Concepción en los años 60 y tiene bastantes obras por allá. Mi mamá dibujante técnica, por lo tanto yo nací, me crié entre planos, dibujos, visitas a obras, un poco lo que le pasa a mis hijos hoy día, porque yo también estoy casado con un arquitecto, entonces en el fondo el tema de la arquitectura es literalmente 24/7. Eh, Soy marido, padre de 2 niños, también soy bombero, que ahí ya vamos a hablar algo de eso, y también muy interesado siempre en aprender, en estar vinculándome con distintas instituciones, conociendo cosas, y a partir de eso me tocó viajar a Barcelona, hacer un magíster en Barcelona durante varios años, y al regreso de eso, en el fondo, ya radicarme en Santiago y traer algunos intereses y algunas ideas que había visto por allá. Perfecto. Soledad, mencionaste este gusto tuyo de probablemente muy pequeña por el patrimonio. Entras a estudiar arquitectura, una carrera en donde la verdad que cuando te la enseñan, si bien es cierto hay una parte muy teórica, también hay una parte práctica que es muy contemporánea. Eh, ¿Cómo vinculaste esta enseñanza en la arquitectura que te entregaron tan contemporánea versus este gusto que tú tenías por el patrimonio y te seguiste vinculando con él finalmente? Sí, yo creo que uno cuando me pasó, por lo menos a mí, cuando recién egresé, tenía como mucha hambre de trabajar en oficina. Me acuerdo que mandé portafolio a todo el mundo, tenía muchas ganas de radicarme afuera, de estudiar, de trabajar en oficinas eh, grandes, multinacionales. Pero el camino se dio distinto y esta inquietud que tenía yo siempre con respecto al patrimonio y en un minuto que decidí venirme a Santiago a profundizar esos estudios, finalmente se fue desencadenando solo, porque llegué acá, estudié lo que me gustaba, venía por un rato a Santiago, iba a volver a Concepción, trabajaba ya en una oficina, y resulta que me empezaron a aparecer cosas por hacer, y lo contemporáneo te diría yo que lo descubrí o lo vinculé con la arquitectura patrimonial desde la posibilidad de rehabilitar edificios. O sea, yo era súper de estudiarme las plantas, cómo funcionaba, quién vivía acá, muy, muy obsesiva como con la historia de las casonas que venía a ver y que conocía, pero con la necesidad de activar también esos edificios. Entonces ahí surge como las ganas de poder combinar la arquitectura contemporánea con lo histórico en rehabilitaciones patrimoniales, particularmente, sí. Perfecto. Comentaste tu viaje a Barcelona, ¿no? Cuéntanos un poquito más de ese viaje y cómo transformó tu modo de ver la enseñanza que habías recibido acá en tu ejercicio profesional, también en tu futuro ejercicio profesional. ¿Qué transformaciones hubieron en ese viaje? Mira, principalmente yo fui a estudiar un magíster con mi señora, fuimos a Barcelona a estudiar un magíster y tuvimos también la oportunidad de trabajar allá. Fue un golpe gigantesco el que sufrimos. Nosotros veníamos de Concepción, ¿ya? No quiero desmerecer la ciudad de Concepción, pero viajar de Concepción a Barcelona no es de Santiago a Barcelona. Sí, Entonces claro. pasamos de una capital pequeña como es Concepción a Barcelona a descubrir el mundo. La verdad fue bien chocante en el sentido positivo, y también fue una súper buena oportunidad para, en cierta medida, poner a prueba nuestros conocimientos con estudiantes de otros países, porque en el fondo nosotros al llegar a estudiar allá, el curso era un curso internacional, teníamos compañeros de todos lados, coreanos, japoneses, mexicanos, obviamente catalanes, argentinos, peruanos. Entonces, en un momento nos enfrentamos con las herramientas que nos había entregado la universidad, en este caso, a compartir y a hablar de arquitectura con otra gente que venía de otras realidades muy distintas. Entonces, yo creo que esta pasada por Barcelona de 3 años, finalmente me gatilla un poco a intentar buscar otras cosas, al fondo, ver la arquitectura un poco más allá, y pues seguir aprendiendo constantemente, y es lo que me ha ido motivando, la verdad. Hoy día yo creo que soy la persona que motivada y que trata de hacer cosas gracias a lo que vi en ese viaje. Sí. Oye, acá una de las cosas que hacemos en el podcast es mostrarle a la gente que no es arquitecto que el arquitecto hace mucho más que solamente trabajar en una oficina convencional dibujando planos, proyectando. Y ustedes en el fondo también han hecho eso, que es dedicarse a la investigación. El tema del patrimonio tiene mucho que ver con eso, más que con solamente hacer proyectos. Y en ese sentido, hoy día ustedes están en un proyecto, embarcado en un proyecto de investigación que se llama 12 cuerpos de hábitat moderno.
Por favor, cuéntenos un poquito de qué se trata 12 cuerpos de habitar modernos. Bueno, esta investigación surge de yo creo que fue una cosa virtuosa. Gonzalo, como bombero, traía esta inquietud. Nosotros, como universidad, habíamos terminado recién un estudio que hicimos bien profundo sobre la iglesia de los benedictinos, un CMP, que es un documento que en el fondo permite generar lineamientos para intervenciones sobre arquitectura moderna. Entonces se dio esa cosa virtuosa que habíamos tenido esa experiencia y que Gonzalo traía esta inquietud que finalmente se tradujo en que descubrimos que habían obras que tenían cierto carácter moderno, relevante, y empezamos a trabajar en una investigación que hoy día se ha traducido en una primera etapa, que son 12 cuarteles en la región metropolitana. Vienen otras etapas con también edificios fuera de Santiago, pero que hemos ido trabajando de a poco en el sentido de entenderlos como piezas dentro de una ciudad, de un contexto inmediato, pero a su vez piezas que son relevantes como plásticamente, en el sentido de que arquitectónicamente son de interés. Y a partir de la experiencia de Gonzalo, estas piezas están hoy día sufriendo cambios, porque como todo, la arquitectura requiere nuevas cosas y esos cambios son los que de alguna manera nosotros estamos intentando de frenar esa amenaza que podría significar una alteración que pudiese dejar de tener en el fondo el valor que hoy día vemos en los Sí, edificios. claro que sí. ¿Cómo nace esta inquietud, Gonzalo, de decir, bueno, ¿sabes qué? En mi experiencia de bombero, empiezo a conocer, me imagino, ciertos cuarteles y digo, oye, aquí hay un valor, aquí hay algo que podríamos rescatar o que podríamos conservar. Sí, mira, todo esto comenzó después del terremoto del 2010. Perfecto. Después del terremoto del 2010, que cierto, muchos cuarteles de la región del Biobío, Maule, quedan con daños estructurales. La Junta Nacional de Bomberos se embarca en proyectos para reconstruir cuarteles. ¿Ya? Estas regiones tenían edificios que la verdad no tenían mucho valor arquitectónico, sino que eran autoconstrucciones, muchas de ellas, pero sí habían 3 o 4 piezas claves en la octava región. Uno es el cuartel general del Cuerpo Bombero Chillán y el cuartel general del Cuerpo Bombero Los Ángeles, ambos edificios construidos después del terremoto del 39. Wow. Esos edificios, en el fondo, la Junta Nacional busca arquitectos para arreglar estos edificios y yo llego de rebote a hacerme cargo de estos 2 proyectos, en el fondo, sacarlos adelante. Y ahí me di cuenta, la verdad, de que gran parte del daño que produjo el terremoto del 2010 de estos edificios tenía que ver con las intervenciones de los mismos bomberos. Perfecto. Yo pertenezco a la institución, entonces conozco también que la idiosincrasia es que no tenemos muchos recursos, todos tratamos de hacer lo que podemos en ese sentido. Hoy día sí la situación ha cambiado mucho, en el fondo. Hoy día la institución de bomberos es una institución bastante sólida en el sentido económico. Perdón, ¿tú ahí ya eras bombero? ¿Hace cuántos años estabas en Yo el... partí siendo cadete, que se llama a los 15 años. Ah, ¿No? Yo el 2010 perfecto. ya era bombero hace mucho tiempo. En las brigadas juveniles. Así es, claro. Entonces, ahí me salta la voz de alerta y digo, oye, estos edificios, gran parte del daño estructural tenía que ver con las intervenciones de los mismos bomberos. Y que eran intervenciones naturales, necesitaban más luz, necesitaban ampliaciones, pero nadie les dijo cómo hacerlas. Entonces nos embarcamos con la oficina, con mi oficina en ese momento, a trabajar en estos proyectos y recuperar los edificios. Y ahí, en el fondo, empezamos a investigar primero con los planos históricos que encontramos las direcciones de obras de estos 2 edificios, y lo que hicimos literalmente fue resetear los edificios. Los volvimos a su condición original, eliminamos todas las ampliaciones y recuperamos los espacios originales, sí mejorando obviamente las condiciones de habitabilidad, instalaciones y todo lo que se requería. Pero en el fondo volvimos a revivir los edificios. Mm, perfecto. Soledad, cuéntanos un poquito y contémosle a la gente que no es arquitecto, ¿cuál es la importancia de un trabajo, por ejemplo, como esto, que busca rescatar un patrimonio de arquitectura moderna en nuestro país? Primero partamos haciendo una pequeña introducción de lo que es la arquitectura moderna, insisto, nos ven arquitectos, nos ve gente que no es arquitecto, para que se entienda el contexto y cuál es la importancia de rescatar este patrimonio. Es radical la importancia porque hay mucha obra moderna y cuando hablamos de moderna, una obra que se enmarca más o menos a partir de los años 60, 1960, donde la arquitectura empieza a despojarse de ornamentos y se vuelve más bien funcional, ¿ya? Aparecen estas losas flotadas, aparecen los pilares como elementos característicos, la ventana corrida.
Entonces, si tú te empiezas a fijar en la ciudad, hay mucha obra moderna que reúne estas características y que por la novedad o por lo nueva que son, la gente todavía no las pone en valor. Entonces, ¿qué significa eso? Yo llego a vivir en una casa, a un departamento que me da frío y entonces decido modificar esas ventanas y le pongo un PVC sin importarme que todo el resto del edificio está con marcos negros, no me preocupo quizás de la modulación. Entonces los edificios empiezan a desvalorizarse porque empiezan a perder esa plástica o esa belleza que tienen como un elemento completo, Claro. como conjunto. Entonces, súper radical, porque la verdad es que hay poca conciencia del valor de eso porque es muy nuevo. Sí, claro que sí. Entonces, ahí radica un poco también algunas experiencias que nosotros hemos tenido como docentes. Con Gonzalo hacemos clases en la universidad, hemos tenido talleres juntos y hemos tratado de alguna manera de inculcar también en los alumnos esa sensibilidad de poder darse cuenta de esto y también tener herramientas de cómo operar, si es que alguna vez en sus profesiones les toca trabajar con una preexistencia. Y la importancia que tienen estos elementos, conservar estos elementos, mantenerlos en su originalidad para la ciudad. ¿Cuál es el aporte que nos generan estos patrimonios finalmente dentro de un contexto de ciudad, más allá de el elemento mismo que es un poco lo que acabas de... Sí, son piezas notables que muchas veces están trabajadas. Si tú te fijas, muchos de estos edificios no tienen cierros inmediatos, entonces están asociados a áreas verdes que son de la ciudad. Mm. Em, yo te diría que eso y también como áreas, si tú te empiezas a mirarlo más en un grano, son también áreas, conjuntos que reúnen estas tipologías arquitectónicas. Entonces, em, eh, un poco va en eso, te diría yo, el valor, más allá de que es una pieza muy bonita, además. Sí, claro. Antes de seguir con el podcast, si hablamos de espacios únicos, tengo que contarte de un lugar increíble, Cumbres de Zapallar, donde convergen la naturaleza y exclusividad. Imagina despertar cada día rodeado de bosque nativo, con esa paz que solo te da el entorno natural. Sin duda, este loteo está pensado para quienes entienden que la arquitectura no es solo construir, es crear conexión con lo que nos rodea. A tan solo 2 horas de Santiago y 10 minutos de Curicó, Cumbres de Zapallar es el lugar perfecto para desconectarte, tener una segunda vivienda o una inversión inteligente. Descúbrelos en cumbresdezapallar.cl. No es solo un terreno, es una oportunidad. Sí. Sí. Gonzalo, vámonos más atrás y retomando un poquito esta pregunta que te hice, ¿desde qué edad eres bombero? Cuéntanos un poquito qué te motivó en ese momento a ser bombero y qué significa para ti hoy día ser bombero. Y lo voy a linkear después con algo que también hemos hablado reiteradas veces en este podcast y que es tremendamente importante para el ejercicio de la profesión, que son las inquietudes personales. Claro, yo comencé a ser bombero a los 15 años, en las brigadas juveniles, como decíamos hace un rato, principalmente buscando un espacio en la adolescencia, en el fondo, en qué grupo encajar, ¿ya? Yo tenía muchos vecinos en ese momento en Concepción que eran del colegio alemán. Y todos los niños del colegio alemán, yo no estaba en el colegio alemán, estaba en otro colegio, iban a una compañía de bomberos que era la bomba alemana en Concepción. Entonces, como mis vecinos iban a estas actividades y yo encontré interesante, la verdad, yo siempre tuve como inquietud de ser scout, hacer como estas cosas un poco medias atípicas de repente de los niños de un colegio donde juegan fútbol y todo eso. Encontré este espacio que yo la verdad no sabía lo que era ser bombero. Fui con mis amigos a comer completos, a reírnos, a pasarlo bien. Y ahí, la verdad, generé unos vínculos gigantes de amistad y de conocimiento que me abrieron un poco el mundo. Un poco lo mismo que te contaba que me pasó en Barcelona, me pasó con los bomberos, en el fondo. Perfecto. A mí los bomberos me abrieron un mundo que yo no conocía. En el fondo, conozco gente en todas partes, conozco edificios en todas partes, tengo amigos en distintos lugares de Santiago, en distintos lugares de Chile. Algunos son arquitectos, otros no son arquitectos. En el fondo me saca un poco de la zona de confort de estar todo el día hablando de arquitectura. Sí, Entonces eso me motiva mucho, en el fondo, conocer y ver distintas realidades también. Y obviamente también ayudar a la gente es parte de la motivación principal que uno tiene, pero en el fondo formar parte de un grupo donde somos todos iguales y da lo mismo donde vivamos o lo que hayamos estudiado y nos una pasión que es ser bombero, eso la verdad es bien enriquecedor. Sí. Oye, cuéntenme un poquito más de
de la parte práctica de lo que están haciendo con los cuarteles de bomberos. ¿Cómo se están levantando estos cuarteles? ¿Cuál es la intervención? ¿Se está haciendo intervención? ¿No se está haciendo intervención? ¿Es solamente documental? Cuéntenos un poquito más del proceso práctico de este estudio. Sí, hay como un proceso base que es como una categorización de distintos momentos en que uno observa el edificio. Tiene un componente histórico, un análisis que tiene que ver con cómo el edificio se sitúa en un área particular, dentro de una zona en particular de Santiago en este caso. Después entramos en el detalle de la identidad, que ahí hemos aprendido que si bien es un cuerpo de bomberos, que todo es una organización, yo te diría que la más valorada por esta cosa de voluntario que tiene. Cada uno tiene su identidad y ha sido muy entretenido descubrir cómo cada compañía tiene su color, tiene sus características propias. Sí. Y eso también ha definido de alguna manera que, si bien son 12 obras que tienen y reúnen características similares, cada uno en sí es un cuerpo distinto. Y eso también ha sido súper bonito de poner en valor en esta publicación que estamos trabajando con la universidad. Después viene un levantamiento que tiene que ver con la situación actual de ese edificio, donde hacemos una evolución planimétrica. Mira, el edificio se construyó de esta manera y ha evolucionado por tal y tal razón a lo que hoy día vemos. Vemos que tiene humedades, vemos que tiene filtraciones, hay unas fisuras que preocupan. Mira, incorporaron esto que en realidad no le hace muy bien al edificio, junto con un levantamiento de 9 puntos que hemos hecho de estos 12 cuarteles. Y eso, a su vez, nos entrega información constructiva del edificio, cómo el edificio está hoy día, cuánto mide en realidad. Fíjate que los planos que teníamos medía tanto y hoy día no es esa la real medida. Entonces, es un montón de información que se reúne en un capítulo que finalmente decanta en lineamientos o algunas sugerencias que nosotros hacemos. Oye, esta tesela, manténla. Es tu identidad, es el color que qué sé yo, te representa. Trata de no sacarla. Trata de no ponerle un cerámico, sino que trata de mantenerla. Y así algunas recomendaciones que también, entendiendo que es una organización que no gasta su plata en eso necesariamente, sino que tiene muchas otras prioridades, pero que en el fondo hay una conciencia dentro del mismo cuartel que a su vez ellos quieren mucho su espacio, una segunda casa finalmente, sepan cómo hacer cuando tienen alguna necesidad. Mm. Ese es como el regalo que hace la universidad a los bomberos. Claro, y también lo que es importante es que lo que nosotros estamos buscando no es que estos edificios sean intocables. Nosotros no estamos diciendo que este edificio es el Palacio de la Moneda y que no le podemos hacer nada, sino que nosotros, en estos lineamientos que dice Soledad, somos súper conscientes de que estos edificios requieren ser intervenidos, Mm. porque en el fondo es una institución que ha ido evolucionando en el tiempo, edificios construidos en los años 60, donde los requerimientos espaciales, funcionales, ¿cierto? Y cómo funcionaban estos grupos humanos ha cambiado mucho. Hoy día hay teletrabajo, se incorporaron las mujeres al servicio de bomberos, hay necesidad de estacionamiento. Estos edificios tienen una serie de problemas. Sí. Lo que nosotros queremos es ponerlos en valor y los lineamientos que se refiere Soledad son decir, perfecto, si lo va a intervenir, hágalo de esta manera, preserve esto, pero no queremos cerrar la puerta y decir no toque el edificio porque si no eso es inviable en el fondo. Perfecto. En el fondo es casi como hacer un manual de este edificio en simple para que siga contando una historia, y no se transforme en un pegoteo de cosas que se van haciendo a través del tiempo. Claro, porque pasa mucho que, no sé, cuando uno visita un cuartel, las teselas, que son estos mosaicos que tienen, ¿cierto? Que son propios de los años 60, que están incorporadas a la fachada, algunos de ellos se han caído, ¿ya? Entonces inmediatamente las personas que viven en ese edificio te dicen, oye, quiero sacar este mosaico, quiero sacar esta tesela porque mira cómo está la fachada, se han caído 6 teselas. Sí, claro. Y tú le dices, sí, se han caído 6 teselas, pero tienes una fachada completa que lleva 60 años intacta, no la has pintado, no la has mantenido. Dale la opción en el fondo de mantenerse el tiempo y reparar esas 6, 7, 8 o 10 o 20 o las que sean que se han caído, pero en el fondo ahí uno es donde tiene que hacer ver a la gente que es tan noble estos materiales y esto se construye de una manera tan espectacular que eso es lo que tenemos que recordar. Porque si no, para eso los pintamos, les sacamos los mosaicos y los transformamos les ponemos otros colores y los transformamos en otro edificio que es de otra época, en el fondo. Sí, sin duda alguna. ¿Puede un edificio, y lo linkeo con lo que decías, que finalmente estos edificios generan una identidad interna a bomberos porque lo habitan? El cuartel finalmente es parte del bombero, pero ¿puede un edificio también generar identidad en su entorno hacia la ciudad, como patrimonio como tal? De todas maneras. O sea, bueno, y otra cosa, otro rol que tienen estos cuarteles es que no solamente son edificios para bomberos. Si tú te
te fijas, generalmente tienen un casino. Y ese casino permite subsidiar algunos gastos del edificio. Entonces la gente que vive en ese entorno va y almuerza en ese casino. Ese cuartel donde Gonzalo aprendió a ser bombero, yo iba a almorzar los domingos con mi familia. Entonces, sí, yo te diría que hay un rol en el barrio, el barrio protege su cuartel, para ellos tener a los bomberos cerca es algo que en el fondo es impagable, se siente protegido. Entonces hay como una colaboración también ahí, entre lo que los bomberos como cuartel le ofrecen a su barrio directo y cómo también el barrio protege y cuida. En general, la mantención de los edificios tú las ves en buenas condiciones, exteriores, tienen algunos rayados, pero en general son edificios que se ven que la gente los pone en valor también de alguna manera. Entonces, las mayores modificaciones son las que pasan cuando hay que hacer cambios y a veces no se piensa lo suficiente o no quedan lo bien que podrían haber quedado si alguien te hubiese dicho, oye, ojo con esto, ten cuidado con no vulnerar esto otro. Sí, sí. Esta investigación también está enmarcada dentro de actividades académicas. Mencionaron por ahí que lo han trabajado y han hecho participar alumnos. Cuéntenos un poquito cómo ha sido esa experiencia y cuál ha sido la función que han tenido los alumnos dentro de todo este trabajo. Claro, nosotros hemos desarrollado varios talleres y un curso que se llama Investigación Aplicada, donde hemos llevado este tema a los alumnos para que ellos en el fondo conozcan de primera persona, en el fondo, un poco este discurso de los cuarteles. Hemos hecho talleres donde hemos tomado algunos edificios y a través de un ejercicio académico, en el fondo, ¿cierto? Los alumnos hacen intervenciones, proponen. Eso también nos ha servido a nosotros para ir dándonos cuenta de la complejidad de esto, porque en el fondo uno dice, oye, vamos a arreglar este cuartel de bomberos y uno al momento de querer hacer una intervención o este proyecto, ¿cierto?, académico, se da cuenta que es muy complejo. ¿Ya? En ese sentido también la universidad ha trabajado con la AOA, que es la Asociación de Oficinas de Arquitectura, y con el Cuerpo Bombero Santiago, con quien tenemos firmado un convenio de colaboración, igual que también con el Cuerpo Bomberos de Ñuñoa. Y en particular con la AOA hicimos un ejercicio que se llama Experiencia Detonante, donde 11 oficinas de arquitectura de Chile, pertenecientes a la AOA, tomaron alumnos de último año, de quinto año, de las carreras de arquitectura de la Universidad de la sede de Concepción y la sede de Santiago, y se desarrolló un proyecto, un concurso académico, pero guiado por estas oficinas de arquitectura. Entonces, fue muy interesante porque tomamos un edificio que está en la calle República, que es el cuartel de la 11ª Compañía de Bomberos, que es la bomba italiana que está ahí en República, llegando a la Alameda prácticamente, y estas oficinas de arquitectura, con su visión y con el trabajo de los alumnos, presentaron propuestas para arreglar este edificio, en el fondo, para hacerlo crecer y todo. Entonces, ha sido muy interesante porque también estamos vinculando, además de los alumnos y el Cuerpo Bombero de Santiago, hoy día también a las oficinas profesionales de Chile. Perfecto. Lea, nos vamos a salir un poquito de los bomberos, de este estudio, y te quiero preguntar algo más disciplinar. Eh, ¿Conservar el patrimonio necesariamente está relacionado con mantenerlo tal cual es? ¿O el ejercicio contemporáneo de la profesión puede hacer simbiosis y puede unirse al patrimonio? Ambas. Hay ciertas piezas que tienen tal valor en la memoria que uno preferiría o no intervenir. ¿Ya? Estamos hablando de la Catedral de Santiago, no la vas a intervenir. Edificios que son tienen mucha historia atrás, mucha memoria vinculada a comunidades también muchas veces. Pero hay otra cantidad de edificios que sí permiten nuevos usos. Entonces, en la arquitectura yo te diría que lo más lamentable es cuando pasa esto, que los edificios que tienen ciertas características o valores atractivos se terminan eliminando porque es más fácil y es más barato proponer algo nuevo y distinto. Entonces ahí está el desafío, darnos cuenta que es posible intervenir, que los cuarteles de bomberos no queremos que se musifiquen, sino que no, todo lo contrario. Oye, vamos a necesitar en el 2025, no sé, estacionamiento de drones para los bomberos. Y entonces eso tuvo que ver un poco con esta experiencia con los alumnos de exponerlos a que ellos van a tener que trabajar en un país que va a tener otra tecnología y que los edificios tienen que ser capaces de responder a esto, alterándose, pero a su vez cautelando ciertas cosas. Entonces yo creo que sí, la oportunidad de revivir edificios, hoy día hay muchos edificios en el casco histórico que están en abandono, con nuevos usos es súper atractivo y ojalá para allá vayamos, en el Sí, fondo. claro.
Ahora, hay algunos que son más difíciles, más complejos, son inmuebles que están con ciertas declaraciones, los monumentos históricos cuesta intervenirlos, los muebles de conservación histórica también tienen una carga que es más compleja de lograr ciertas cosas también, a nivel de permisos, te digo, pero yo creo que es una fuente de posibilidades muy interesante. Sí. Quiero detenerme ahí porque siempre se dice, y es cosa de salir a mirar, que la verdad que estamos muy al debe respecto a la conservación de nuestro patrimonio en Chile. Eso se debe principalmente a factores económicos, pero hay también un factor normativo, hay un factor Sí. ¿qué pasa con la ley? ¿Qué pasa con nuestra normativa respecto a la conservación de ciertas edificaciones? Y lo voy a preguntar tal cual. ¿Por qué es tan mala la conservación de nuestras edificaciones patrimoniales acá en Chile? Yo diría que porque no es prioridad. Cada vez se está haciendo más presente. Pero si tú piensas, antes del estallido social no se hablaba tanto de patrimonio como se habla hoy día. Yo creo que eso marcó una inflexión. Cómo se vieron alteradas iglesias, cómo se vieron alteradas las fachadas, lo que pasó en el casco histórico, fue Sí. radical. Y yo creo que ahí la gente empezó a tomar más el peso. No era prioridad. Y tiene que serlo. Entonces, sí, hay una ley que está en proceso hace algunos años que, por lo que hemos escuchado y nos han informado de alguna manera públicamente, es que incluso hay una posibilidad de generar más recursos para esto. Hay otras bajadas que tienen que ver con los pueblos indígenas que se incorporan a esta ley. O sea, hay una ley que está en mejora, pero que sigue un poco dormida todavía. Entonces, mientras esa ley no avance, sigue las buenas ideas y bueno, el costo también que significa eso, po. A veces es Sí, más barato botarlo que restaurarlo o intervenirlo con algo contemporáneo. sí, sin duda alguna. Bueno, los que hemos tenido la oportunidad de viajar, sobre todo a Europa, la verdad que recorrer esas ciudades y cómo han conservado su patrimonio arquitectónico, cultural, es impresionante y es un gusto, es un gusto. Ahí uno se pregunta y dice, bueno, en Chile no pasa igual, ¿qué está pasando? Siendo que tenemos una cantidad de edificios y de buena arquitectura, no solamente moderna, sino que más Sí. atrás, que, que es digna de rescatar y de conservar, finalmente. Entonces, bueno, hay harto trabajo por hacer. Ya saben, los que se quieren dedicar al patrimonio, o sea, tienen un mundo de cosas por hacer, o no, Gonzalo? Sí, Voy a hacer una pequeña pausa para contarte algo importante. Más del 60% de las personas que ven o escuchan este podcast aún no están suscritas al canal. Si ese es tu caso, te pido que te tomes solo 3 segundos para hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Ese pequeño gesto de tu parte marca una gran diferencia. Me ayuda a que este contenido llegue a más personas y a seguir difundiendo lo valioso y sorprendente que puede ser el mundo de la arquitectura. Y si quieres más contenido como este, también puedes seguirme en redes sociales. Estoy como Sergio Andrés Ahumada en LinkedIn, Instagram y TikTok. Y en Spotify, por supuesto, como De Arquitectura y Algo Más. Ahora sí, sigamos con el podcast. sí. Y también quería agregar algo que hay muchos factores yo creo que influyen en esto de esta desidia de nosotros, de los chilenos con respecto a nuestras edificaciones patrimoniales o ni siquiera patrimoniales, a veces incluso edificaciones antiguas, como que tienen, pero en el fondo es parte de nuestro patrimonio. Nosotros como sociedad estamos construyendo nuestro patrimonio. Si nosotros hacemos desaparecer la arquitectura de los años 60, las futuras generaciones no lo van a poder conocer. Entonces nosotros estamos construyendo nuestro patrimonio de día a día. Y hay muchos factores, en el fondo, claro. Hoy día, como crece la ciudad indiscriminadamente, ¿cierto? Y los desplazamientos sociales que tenemos nosotros dentro de la ciudad de Santiago han sido los que han ido un poco liquidando el patrimonio. En el fondo, Santiago primero crece hacia el poniente, después se van las familias más ricas para allá, quedan el barrio Yungay, quedan barrios, ¿cierto? Muy interesantes arquitectónicamente. Después todas esas familias van a la zona oriente, después esas familias de la zona oriente van más arriba, después ahora las familias ahora cruzaron al cerro al otro lado, ¿cierto? A Chicureo. Entonces, estos desplazamientos, este crecimiento de la ciudad hace también que la gente con mayor poder adquisitivo vaya siempre buscando alejarse y va quedando estos edificios, ¿cierto?, más antiguos, Sí, van claro. quedando en la cola del crecimiento de la ciudad. Entonces, finalmente, claro, la ciudad crece, 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 porque si uno va a Londres o a París o a otra ciudad, ¿cierto?, capital europea,
el valor del suelo Del centro, del claro. centro es el más alto. Sí. Hoy día, que alguien diga, me voy a ir a vivir a Santiago Centro y voy a comprar una casona en Santiago Centro porque tengo mucho dinero, es casi no factible, en el fondo. Sí. Nadie lo va a querer hacer. Alguien va a preferir, sabes que me voy tranquilo, me voy a vivir a otro lado. Entonces, yo creo que ahí como nosotros en cómo planificamos nuestras ciudades, influye mucho también en cómo esta ciudad se va desarmando como por zonas, en el fondo. Sin duda alguna. Ambos son docentes, y esta es una de las preguntas obligadas que le hago a todos los invitados y quizás los voy a poner en aprietos, pero me tienen que responder con toda ¿Ya? sinceridad. eh, ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de el estudiante de arquitectura que está hoy en día formándose? Respecto a, por ejemplo, cuando nosotros estudiábamos o nuestros antecesores. Son bien inmediatos. Pero eso es un síndrome que vemos hace un rato. Em, pero fíjate que hay todavía, yo por lo menos en lo que converso con ellos con respecto al tema mío, en el fondo que yo los ayudo a lo mejor en temas de patrimonio, sus exámenes de título, y son bien reflexivos también. O sea, no todo esa inmediatez no necesariamente es todo negativo. Son inmediatos, sí, necesitan las cosas rápido. Estamos todos viviendo un poco en eso, pero son reflexivos. Hay un interés en el tema de las culturas originarias, pueblo originario, yo lo veo eso en sus proyectos de título. Creo que son sensibles a esas cosas, pero son sensibles a lo que les es más atractivo. Hay algunos que se van por el patrimonio, otros que son diseño generativo, es lo que más les interesa explorar. Pero yo creo que hay buen material. En general, yo creo que para estudiar arquitectura tú tienes que tener cierta sensibilidad Mm. em, de tu entorno, de donde te mueves, y eso yo lo veo en los alumnos. Sí. Sí. Y ves esta falta de rigor que dicen que hay en esta generación. O el alumno igual, me imagino que hay de todo, pero es más light el alumno, en el fondo esa es la pregunta. Yo creo que depende cómo lo midas tú, pero yo en el fondo nosotros hacemos talleres altos, hacemos quinto año y hay un alumno que ya Sí, viene ultra disciplinado. sí, claro, Tú le dices haz y él hace, como que ya han pasado todos esos filtros. perfecto. Quizás primer año es un año que es mucho más complejo, que hicimos el primer año, yo hice por muchos años primer año también, y ahí tú te das cuenta que hay algunos que están más desinflados y que Perfecto. finalmente ni siquiera terminan la carrera, y es Sí, un filtro natural que se da. Pero cuando ya recibimos a los quinto años son cabros comprometidos, perfecto. cada uno en su línea de interés. Yo lo veo positivo, quiero verlo positivo. Gonzalo, te toca meterte en la pata en los caballos. Yo también, yo soy súper optimista con los estudiantes. Yo creo que hoy día los estudiantes, la verdad, hoy día tienen tantas herramientas digitales y cosas que muchas veces ya incluso nosotros, sin ser tan mayores, ya empezamos a quedar un poco fuera de eso, pero en el fondo yo creo que eh, vamos a tener buenos arquitectos. En el fondo, hoy día los jóvenes tienen mucho acceso a la información, tienen herramientas digitales que les van a permitir agilizar procesos, hacer cosas que nosotros probablemente nos demorábamos meses en hacer, en dibujar un plano. Resulta que ellos, claro, lo hacen en un modelo, lo sacan en 5 minutos y tienen cortes, Sí, elevaciones y cosas así. Entonces, yo creo que ellos tienen muchas herramientas. Sí, la labor de nosotros como docentes y de las escuelas de arquitectura, en el fondo es tratar de encauzarlos a pensar y a reflexionar sobre la arquitectura y observar las cosas. Yo creo que nosotros no podemos pretender enseñarles cosas que ellos generacionalmente ya son distintos a nosotros. Entonces, como digo, yo creo que soy optimista y creo que el rol de nosotros como docentes es motivarlos y que ellos sigan explorando porque las herramientas ellos las manejan mejor que nosotros hoy día. sí, sin duda alguna. ¿Cuál creen ustedes que es la principal característica que debería, o las principales herramientas que debería tener cualquier arquitecto que se titule de cualquier universidad? ¿Cuál es el mínimo, el desde? La reflexión, sean capaces de pensar, de tener una postura crítica. Pensamiento crítico. Sí, yo creo que eso es vital. Sí. Sí, lo mismo, cuestionarse las cosas y sobre todo ser motivados a investigar, a aprender, a conocer, a estar buscando constantemente cosas que los motiven y los saquen adelante. Muchas veces nosotros los arquitectos hacemos cosas que no nos enseñaron en la universidad, Sí, que nosotros descubrimos el camino. ¿Ya? Las universidades a nosotros nos enseñan
¿cierto? Nos encaminan a una manera de cómo pensar y cómo abordar las cosas. Entonces, pasa también eso, que de repente uno como docente dice, oye, pero es que a los alumnos, la reflexión que uno hace, no le alcanzamos a enseñar todo lo que deberían saber. Yo me cuestionaba eso al comienzo, pero hoy día ya me quedé tranquilo. Digo, ¿sabes qué? Mira, tengo que tratar de motivarlos, que ellos avancen y ellos solos van a descubrir las cosas. En el fondo, Sí. es muy difícil que la universidad te entregue todas las herramientas en los 5 o 6 años que se demore la carrera. Sin duda alguna. Es plantar una semillita que después ellos Estén mismos... apasionados Exacto. también. Yo creo que eso es importante igual. Que Sí. disfruten lo que hacen finalmente. Sí, sí, es verdad. Tomen el camino que tome cada uno. Sí. Porque eso es lo bonito de esta carrera, que tenéis muchas posibilidades de tomar caminos distintos según tu propio, lo que te mueve en el fondo. Sí, claro que sí. Volvamos a los cuarteles de bomberos. Cuéntenos un poquito dentro de esta investigación y estos levantamientos que han hecho. ¿Hay un cuartel en específico que a alguno le haya llamado la atención, que diga, wow, esta es una joyita? Mira, yo creo que son varias joyas. Mira, más que decir uno, a mí lo que más me ha sorprendido de esto es poder entender cómo una institución a lo largo de 30 años, ¿cierto? Logra cambiar la manera de cómo se construían los edificios para bomberos. ¿Ya? En el fondo hay una clara evolución. Si uno va a mirar los primeros cuarteles, que son los cuarteles de los años 50, que son la verdad como protomodernos aquí en Chile, cuando a pesar de que el movimiento moderno en Europa ya había explotado, Sí, claro. ¿cierto? Nuestros primeros edificios modernos en Chile ya buscaban cierta exploración. Y si uno recorre la línea de tiempo y va viendo los edificios, esta evolución es súper clara. Es súper bonito ver eso, en el fondo, ver si, mira, este edificio es primero, es súper fácil hacerlo. En el fondo uno podría tomar todos estos edificios y yo te los paso como tú eres arquitecto, te digo, ordénalos y te apuesto que eres capaz de ordenarlos. Ah, porque este está mejor que esto. Entonces, eso para mí ha sido lo más interesante. Sin duda, los últimos que se construyen a comienzos de los años 70 son espectaculares, que son el cuartel de la Sexta Compañía de Bomberos, que está en Ejército Libertador, y el de la Cuarta Compañía, que es la Bomba Francesa, que está en Santo Domingo. ¿Ya? Son edificios también construidos por arquitectos renombrados. Entonces, son edificios que toman todo este bagaje desde los años 50 y a los años 70 ya llegan con unos edificios que son bien increíbles. Perfecto. Soledad, ¿tú? Mi favorito. ¿Tu favorito? Me gusta el de la tercera, fíjate. El tercera es el de Vicuña Maquena. Vicuña Maquena. Me acuerdo haberlo visto antes, de haber venido a Santiago y haberlo visto, porque es una esquina muy característica, rojo, jugado el edificio, se mantiene bien, tiene un parque al frente, una avenida ancha, entonces uno lo puede apreciar desde la distancia. Y es pequeño en un entorno que ha ido creciendo. Me parece que es una pieza linda de poner en Genial, valor, sí. genial. ¿Qué sigue ahora con esta investigación que ustedes han estado haciendo? ¿Qué se viene? ¿Cuáles son los pasos a seguir? En lo inmediato tenemos una exposición Ya, que vamos a montar en el marco del mes del bombero, que es junio. junio. Y es una exposición que vamos a hacer en conjunto con el MUBO, que es el Museo de Bomberos de Santiago. Ellos nos han prestado parte de sus instalaciones para que nosotros presentemos ahí el avance que tenemos de esta investigación, que básicamente es información sobre estos 12 cuarteles, modelos a escala, ciertas características que los permiten unificarlos en tiempo. Nos dimos cuenta que hay muchos que son del mismo arquitecto, que son de los mismos años. Entonces es una muestra que en el fondo vamos a abrir a los ciudadanos, porque hay que recordar que el Museo de Bomberos van niños, gente que no necesariamente es arquitecto, entonces nos permite abrir esta investigación a todos. Eso es lo inmediato y va a ser una exposición que va a estar montada ahí 1 o 2 meses. Estamos trabajando en eso, así que esa es la invitación a poder conocer este avance de la investigación que hoy día se materializa en eso. En esa expo. Mientras estamos trabajando en toda la edición y el contenido del ¿Y hay libro. fecha como para el libro? Uy, lo pongo en aprieto, me gusta esto. No, pero aproximada. Sí, ojalá tenerlo a fin de año. A fin de año ya queremos tener más o menos Sí. cerrado el tema, sí. Sí. El MUBO, Santo Domingo, Eso, esquina gracias. Puente. Santo Para que vayan. Domingo, esquina Puente. Sí, entrada por Santo Domingo. Ahí está el MUBO, que es el Museo de Bomberos del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que es un museo muy interesante que cuenta la historia de los bomberos de Chile y de Santiago. Recomendable para que vayan con sus familias, con sus niños. En un edificio que es monumento histórico, o sea, reúne hartas cosas interesantes. Perfecto. Vamos a ir a otro ámbito también muy característico de acá de las conversaciones que tenemos en el podcast.
Y que tiene relación con la visión que ustedes tienen del ejercicio de la profesión. Vimos un poquito de los estudiantes, pero me gustaría conocer la opinión que ustedes tienen de la posición actual que tienen los arquitectos en la sociedad, la posición actual. Hemos tenido colegas que vienen y dicen que efectivamente estamos en una segunda, incluso una tercera línea, en donde el arquitecto no está siendo escuchado respecto a sus posturas, porque ha perdido esa capacidad de proponer temas relevantes para la sociedad y nos hemos encerrado mucho en nuestro propio nicho. De hecho, y eso es una realidad, que finalmente los arquitectos somos muy buenos para mostrarnos cosas entre nosotros. Eh, y hay otros que dicen que no, que el arquitecto tiene un valor, que está dando la pelea y que está poniendo temas sobre la mesa. Me gustaría saber cuál es la opinión que tienen ustedes al respecto. Yo por lo menos en el alcance que fuera lo académico y de lo docente, que en el fondo mi pie que tengo dentro de la universidad, me ha tocado trabajar harto en temas de impacto ambiental con el componente patrimonial. Perfecto. Y ha sido súper positivo. O sea, hoy día la mirada y la importancia que tiene el patrimonio es relevante. Y me toca también enfrentarme a veces a que me dicen, bueno, ¿y esto es un monumento histórico o es un ICH? ¿Lo podemos trasladar? No. O sea, es una cosa que tú no puedes modificar Claro. porque tiene un contexto y tiene, qué sé yo, muchas cosas asociadas. Entonces, en esa experiencia yo me he sentido tranquila porque de alguna manera desde mi expertise he podido transmitir y he podido también, he logrado a veces proteger obras que han estado como en peligro de, "Sí, es que eliminemos esto porque nos genera un problema", y que finalmente se han mantenido. Entonces, yo creo que desde mi lado, creo que el arquitecto que tiene una visión sobre patrimonio en estas instancias donde es importante relevarlo, me ha ido bien. Mm. Me siento tranquila con lo que he podido aportar. ¿Y crees que es necesario que alguien que sabe patrimonio, o lo voy a poner de otra manera, crees que si hubiera gente que sabe de patrimonio en el poder, las políticas públicas respecto a la conservación del patrimonio serían distintos? ¿Crees que debemos tomar roles en el poder para poder modificar desde arriba, eh, entendiendo también lo que pasa abajo? De todas maneras, po. Ahora, hay instancias, está el Consejo de Monumentos, que tiene un rol relevante ahí, hay muchos arquitectos, el Centro de Conservación también, hay arquitectos en los distintos departamentos, pero como no es un tema prioritario todavía, no alcanza ese peso, yo creo que no es el que más permite accionar. Mm. Em, pero bueno, vamos viendo, yo creo que de a poco el tema se está implantando con más seriedad y yo creo que va a ir siempre escalando en ese sentido, ya como que partió esto, Sí. ya se generó un cambio, hay una mirada distinta, los jóvenes son sensibles a esto, los futuros arquitectos son sensibles, así que debiera ir en mejora, desde como mi campo en el fondo, que Sí, es claro. lo que yo me dedico. Tú, Gonzalo, ¿cuál es tu opinión respecto a nuestro ejercicio profesional hoy en día? ¿En qué línea estamos? Yo creo que es un poco lo que tú decías, en el fondo, que los arquitectos estamos muchas veces ensimismados en nosotros mismos. Y es claro que hemos perdido espacios en la política, ¿cierto? O en la toma de decisiones importantes. Eh, el Ministerio de Vivienda probablemente debería ser dirigido por un arquitecto. Sí, claro. ¿Ya? Sí, Entonces, entiendo por eso. no estamos, claro, estamos fuera, en el fondo, de muchas discusiones. Entonces, los arquitectos estamos casi como, oye, llámate al arquitecto para que haga el planito. El ¿Cachai? planito, el dibujo, el monito. Entonces, yo creo que como arquitectos tenemos que tratar de ganar, recuperar esos espacios, ya salir de este ensimismamiento de nosotros mirarnos lo que hacemos entre nosotros, ¿cierto? Acercarnos más a la sociedad, a la comunidad y tomar el rol que en algún momento tuvieron los arquitectos en Chile. Mm. Cuando se construye, en el fondo, cuando se construye como el Estado chileno, ¿cierto? A comienzos de siglo, los arquitectos tenían un rol relevante. Mm. ¿Sí? Está la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, hospitalarios, donde los arquitectos, ¿cierto?, proponían y en el fondo, a través del conocimiento de la arquitectura, pudieron definir cómo se habitaba este país, ¿cierto? Cómo se educaba a los jóvenes, cómo, ¿cierto? La arquitectura tomó un rol relevante, en el fondo, en el crecimiento y el armado de nuestra sociedad y de nuestro Estado. Hoy día los arquitectos estamos luchando y tratando de hacer proyectos a través de algunos concursos públicos y esos concursos públicos no están muy orientados a la arquitectura. Entonces, cada vez es más difícil nosotros poder expresar nuestra opinión. En el fondo también hoy día
todo es muy complejo. Entonces, esta complejidad hace también que el trabajo del arquitecto sea más en normativas, en resolver presupuestos, en resolver un montón de otras cosas, y la arquitectura empieza a quedar, o el desarrollo de las ideas empieza a quedar un poco relegado. Yo creo que ahí tenemos que hacer nosotros una reflexión y volver a recuperar esos espacios. Sí. Mira, voy a conversar un tema interesante con ustedes que trabajan en patrimonio y que se contrapone quizás con algo que está pasando actualmente y que está relacionado con la normativa y con la permisología. Eh, por una parte, si uno ve la normativa en términos generales, tiende mucho a querer conservar, a hacer algo con mucho cuidado, a cuidar las normas urbanísticas, etcétera. Pero por otro lado, eso también limita muchas veces lo que uno quiere hacer como arquitecto para plantear un nuevo proyecto, etcétera. Y bueno, y sin hablar además de el tema, cómo funciona la aplicación de la normativa, esto de tener que ir a las municipalidades, que es todo bastante arcaico todavía Mm. y que no ha evolucionado. ¿Cómo ven ustedes, tanto desde el lado del patrimonio como desde el lado de la disciplina, de ser arquitecto y de generar nuevos proyectos, el tema de la normativa y la permisología acá en Chile? Es súper difícil. Em, y yo creo que la mayor dificultad o el temor que uno tiene cuando se toca o le toca intervenir algo preexistente o que tiene algún nivel de declaratoria es que tú sabes que te va a costar. Entonces, como mejor no me meto ahí, Sí. porque sé que va a tener que pasar por muchas evaluaciones, que se va a demorar, que me va a tramitar, qué sé yo. Y después también, cuando tienes un bien y quieres hacer algún cambio, bueno, hay que someterse a muchas autorizaciones para poder hacerlo. Pero por otro lado, pienso, y soy bien camiseteada con el Consejo de Monumentos, porque alguien tiene que hacer esa pega. O sea, alguien tiene que decirte, espérate un poco, no podéis cambiarle el color porque estáis alterando una zona típica, o no le puedes cambiar este marco porque estáis trabajando con un conjunto. Entonces, esa es ojalá hubiera o tú compraras una casa y tú vinieras con tu libro. Mm, Oye, ¿tú te quieres comprar esta casa? Esto es lo que tú puedes y no puedes hacer. Ese sería el ideal. claro. Ya, listo, me hago cargo de este edificio, entonces sé que hay algunas cosas que en realidad Así como cuando uno se compra un auto que viene con el tú manual. puedes decir que no puedes hacer, sería tanto más fácil. Y eso te evita en el fondo exponerte a que te toca una comisión, que esa comisión evalúa, te dan distintos puntos de vista y uno queda un poco perdido también en, bueno, ¿cómo hago para que esta cosa funcione y camine? Mm, Esto no pareció bien, esto no encaja, lo tengo que alterar. Empieza a jugar contra los propósitos que tiene a su vez un proyecto con un mandante. Entonces, no es fácil. sí, Ojalá tener como una receta, pero no es una receta común. sí, claro. Es una receta para acá ¿Y difícil. no habrá alguna manera de equilibrar un poquito esto? Porque muchas veces esto que tú mencionas y que estamos hablando justamente desincentiva la conservación del patrimonio, porque, ay, que olvídate, voy a tener que pedir un permiso al Consejo de Monumentos, me van a tener quizás cuánto tiempo. ¿No Sí. habrá alguna manera de equilibrar esto? Yo creo que ellos están trabajando y han generado algunos documentos que te sirven como guía. Eso existe. Mm, Tú tienes como manuales de intervención en zona típica, manuales de intervención en edificios patrimoniales, pero es muy todavía escaso, es muy poco lo que hay. Y yo creo que eso es años, espero, ojalá sean años de poder ir generando más contenido y que cada vez sea más simple. Pero sí, efectivamente hoy día es una complejidad meterse con algo protegido. mm. Sí. ¿Cómo verlo? Mm. Yo voy a hablar desde el ejercicio profesional, propiamente tal, más que el patrimonio que habla la Sole. Yo, además de ser clase, yo trabajo en una oficina, trabajo con Gonzalo Mardones, un Sí. arquitecto que es bastante conocido en Chile. Y voy a hablar desde ahí un poco. La permisología, lo más complejo para un arquitecto que va a hacer un proyecto, más que el listado de documentos que tiene que entregar, en el fondo, pues ya tiene que entregar las cuentas INE, tengo que entregar todos los documentos, la verdad uno con el tiempo los aprende a hacer. Sí. Y los hace y se entregan. Lo más agotador de esto y lo que más desmotiva es cuando la institución que tiene que hacer la revisión, sea dirección de obras, lo que sea en el fondo, no cumple con los plazos y aplaza las decisiones y te deja en la incertidumbre en el fondo. Sí. Les voy a contar una anécdota. Nosotros estamos haciendo algunos proyectos fuera de Chile, ¿ya? En la oficina, y en particular en Estados Unidos. Y cuando uno va a hacer un proyecto en Estados Unidos, nosotros desde Chile pedimos una reunión con los arquitectos del condado.
Perfecto. ¿ya? Antes de hacer el proyecto. Y nos reunimos por Zoom con ellos. Un arquitecto de nosotros estaba en la reunión presencial, pero estaba el encargado de pavimentación, por decirte, de Estados Unidos, de ese condado, el jefe de bomberos, todo eso, y uno les explica lo que va a hacer. Y en esa reunión, ellos inmediatamente te hacen las observaciones al proyecto, pero sin proyecto, en el fondo, en el fondo, que hay que tener, Que hay que cuidado. asumir. Sí. Entonces dicen, ojo que si tú vas a hacer este edificio en tal lugar, te vamos a exigir todas estas cosas. En el fondo te ponen de sobreaviso. Perfecto. Y es súper interesante porque es súper cómodo, porque en el fondo No es reactivo como acá. no es reactivo. No es que tú Claro. trabajas meses, ingresas la cuestión, el proyecto, y no hay respuesta a la revisión, no hay respuesta a la revisión, y el proyecto y el permiso se demora un año. No, aquí Sí. te las cantan inmediatamente. Entonces, yo veo que hay como una actitud no quiero hablar de los funcionarios públicos, pero hay una actitud de algunas personas que entrampan los procesos. Sí. Podría ser todo más fluido, en el fondo. Sí, es lo mismo que uno. Si a uno le piden un favor o algo, uno tiene la opción de responder el mail al tiro o lo respondí en 2 semanas más. Sí, sin duda. Hay que responderlo al tiro, hay que resolver la gente. Si la gente te pide información o algo, tú se la entregas inmediatamente. Eso es el trabajo profesional. Pero en el fondo, si yo lo dejo pasar el tiempo y lo dejo ahí a este gallo que me preguntó algo, yo creo que eso es lo más molesto, en el fondo, lo más complejo. Y este ejemplo de Estados Unidos me llama mucho la atención porque en el fondo era una actitud totalmente distinta. Nosotros no podemos creer. Cuando dicen, no, pero pidan una reunión por Zoom al condado de no sé dónde en Florida para hacer el proyecto. Nosotros, pero ¿cómo es eso? Sí, y ahí están todos los gringos sentados. Buenísimo, buenísimo. Sí, yo lo he dicho muchas veces y yo creo que más allá de lo operativo, nuestras direcciones de obra necesitan un cambio cultural. Un cambio cultural que tiene que venir desde la parte central, decir, oye, esto tiene que funcionar distinto, la manera de afrontar las cosas, y bueno, y de ahí viene un cambio estructural también respecto a cómo se presentan los permisos de obra, que como tú dices, o sea, acá es reactivo y allá se asumen antes las cosas y obviamente eso agiliza los procesos e incentiva toda la construcción y todo el desarrollo inmobiliario del país finalmente. Claro, y acá pasa que, como dices tú, hay direcciones de obra que funcionan muy bien. O sea, que hay Sí. instituciones que funcionan muy bien, pero, claro, te pilláis con la que justo está pasando por un mal momento, no sé qué, no te responden. Yo hay permisos que me he demorado un año, más de un año sacar, de una casa, así, una cosa pequeña, una casa de Sí. 200 metros cuadrados, Sí. un año. Sí, así es. Y llamando por teléfono, llamando por teléfono. No, y mira, ahí se produce algo que es muy contradictorio, porque la ley, la ordenanza, establece un plazo súper claro para la revisión de proyectos que nunca se cumple. Nunca, o sea, sí, no voy a decir nunca. La gran mayoría de los casos no se cumple. Pero uno no puede incumplir absolutamente ninguna norma. Pero ellos parten incumpliendo. Ahora, insisto, yo no quiero, y he conversado esto otras veces, no se trata de que quiero destruirla, no. Es No. que hay que estar consciente de que se requiere un cambio porque hoy día ese funcionamiento de las direcciones de obra tiene muy estancado, es parte del estancamiento del desarrollo inmobiliario que tenemos en el país. Claro. Entonces hay que asumirlo de alguna manera y tiene que haber algún tipo de cambio, porque si no vamos a seguir, como decías tú, con permisos de edificación un año archivados en una municipalidad. Claro. Sí. Volvamos a bomberos. Vamos a ir paseando para allá y para acá. Llevamos casi una hora conversando, se me ha pasado rapidísimo. Rapidísimo. ¿Qué esperan ustedes de este trabajo que han estado haciendo? ¿Qué quieren dejar? ¿Cuál es el objetivo principal, más allá del objetivo que tiene en sí el estudio, ustedes como arquitectos, parte de este estudio? ¿Qué buscan? ¿Qué esperan? Es una pregunta más personal que del estudio mismo. Yo espero que esto sea un proceso donde tanto bomberos como la comunidad se dé cuenta de que tiene edificios que son significativos y que muchas veces no los ven, ¿ya? Esto ha pasado antes con otras cosas, ¿ya? Hace muchos años, los carros de bomberos antiguos, voy a poner un ejemplo, los bomberos los desechaban. No, este carro está viejo y lo cambiaban. Hoy día, cada vez que una compañía va a renovar un carro de bombero y tiene un carro que tiene cierto grado simbólico para ellos y que significó algo y que estuvo en algunas situaciones importantes, no sé qué,
muchas compañías están tratando de preservarlos o recuperar carros de bomberos antiguos. A mí me gustaría que pasara lo mismo con los edificios. En el fondo que, así como los usuarios de estos edificios aman las tuercas, aman estos carros antiguos, aman los carros Mac preciosos de los años 30, 60, lo que sea, también vean en sus edificios el valor de lo que ellos tienen en el fondo. ¿Ya? Y principalmente porque estos edificios son parte de la excelente reputación que tiene Bomberos de Chile. Tiene que ver, además, ¿cierto?, del servicio voluntario, de que es una institución de carácter republicano y todo esto, pero además estos edificios ayudan mucho a eso. ¿Ya? El movimiento moderno, estos edificios modernos, construyeron la imagen de bomberos. Hoy día, ¿qué ve uno como usuario o como una persona que recorre la ciudad? Ve un cuartel de bomberos, ¿qué ves? Una caja de vidrio con 2 carros de bomberos adentro, un restaurante que nombramos recién Sí. y una cosa medio institucional. Eso se logró a través de la arquitectura moderna. Antes de eso no eran así los cuarteles de bomberos. Y esto es único en el mundo. Si uno va a otro país, no están los cuarteles de bomberos de Chile. Uno ve Estados Unidos, ¿cierto? Tiene estos cuarteles preciosos en Nueva York, Sí, claro. pero no es lo mismo. ¿Ya? Entonces me gustaría eso, que bomberos lograran en el fondo enamorarse de sus edificios, así como están enamorados y estamos enamorados de nuestros carros y de nuestros uniformes, que nuestros edificios también sean parte de nuestra pasión, que salga de nosotros como arquitectos. En el fondo. Buenísimo. Soledad. Te llegaste todo lo... Yo creo que replicar, quizá lograr un modelo que sea replicable a otras cosas, no necesariamente arquitectura moderna, puede ser también sobre otras preexistencias. Y yo creo que eso es lo que estamos un poco como en este centro de investigación tratando de generar, que es como una metodología para Mm, valorar e intentar proteger. Porque tampoco se nos asegura que al entregar este documento ellos van a hacer lo que uno les sugiere, pero por lo menos sentir que estás de alguna manera apoyando a que la cosa camine y se afronte de mejor manera. mm, A mí me gustaría lograr una metodología que fuera replicable, que la gente pudiera adoptar y que finalmente contribuya a que no son solamente 12 piezas de Habitar Moderno que estamos protegiendo hoy día, sino que es mucho más. Y de alguna manera también aportar en eso, en que el patrimonio tenga más agentes, porque está corto de sí, agentes. claro. Poder apoyar, aportar en eso quizás. Buenísimo. Oye, una pregunta que me surgió ahora mientras lo Mm. escuchaba. Dentro de esta metodología de trabajo que ustedes tienen, ¿hay algo que esté abordando, valga la redundancia, la metodología que debiera ocupar bomberos para recuperar o para transformar estos cuarteles? Y voy a hacer un paralelo. Lo hemos hablado aquí también muchas veces. Los arquitectos somos geniales para hacer proyectos, es para lo que nos entrenaron. Pero resulta que cuando vamos donde un inmobiliario y le presentamos un proyecto y le presentamos en primera página un render, el inmobiliario nos queda mirando así como, ya, bonito tu monito. Eh, Vaya para la casa y hágame un Excel con el costo de inversión y los números y todo. Sin embargo, obviamente, con los años uno va aprendiendo y uno llega donde el inmobiliario ya, una evaluación de proyectos, los números, las primeras 4, 5 páginas, evaluación, y recién la quinta, sexta aparece el render. Y este es el proyecto. ¿Hay algo así como que esté pensado en abordarlo? Y lo pregunto porque finalmente puede haber una investigación muy buena detrás, todo, pero si no hay un modo de llevar esto adelante, a veces las cosas se entrampan justamente ahí, po, de un modelo, no sé si llamarlo de negocio, o una metodología de llevar esto adelante para poder conservar en el tiempo estos edificios. Sí, yo creo que es un tipo de gestión el que estamos haciendo. No lo había visto así, ¿ah? Y ahora que tú me lo dices, creo que tiene ese valor también, que al ser una cosa replicable, podría ayudar a gestionar otras cosas. Mm, Quizás no solamente en la puesta en valor, sino que también en la reactivación, en cosas que tengan que ver como en el ámbito inmobiliario, como tú bien dices. Sí, creo que tiene... Es que, insisto, creo que hay que aportarle cosas mm, al trabajo que hacemos los arquitectos para que otros también le vean el valor. Y puedan replicar las cosas, porque el día de mañana ustedes van a entregar este estudio y para que no quede en el escritorio del superintendente de bomberos,
guardado, pucha, tiene que haber un modelo de gestión para sacarlo adelante. No sé qué opinas tú, Sí, Gonzalo. lo que sí hemos hecho, más que un modelo de gestión, lo que sí hemos hecho es ir súper de la mano con bomberos. Ya, Ya en el fondo, porque entendemos que, claro, si nosotros entregamos esto, se lo entregamos, le tocamos la puerta a un cuartel de bomberos, mire, esto para que cuide su edificio, pues si tú va a quedar abajo, no hay ni una prioridad. Entonces, estamos haciendo un proceso donde estamos involucrados con la institución, en este caso Cuerpo Bombero Santiago, el Cuerpo Bombero Ñuñoa en alguna medida, que ellos estamos investigándole 2 cuarteles a ellos, eh, pero estamos trabajando con ellos para concientizarlos. Yo creo que la gestión en este caso tiene que ver con concientizar para que esto sea una política institucional en el fondo, ya. ¿ya? Porque, ¿cachai? Para que eso no quede guardado, sino que Mm. tenemos que convencerlos, que un poco lo que decía hace un ratito de que qué es lo que esperaba esto, es eso en el fondo, que todos sepan y que todos conozcan estos edificios y que le vean el valor y que no quede esto en el olvido en el fondo, porque si no... Y nos ha pasado con algunos cuarteles que ¿por qué el mío no está? Y es como Sí, que tenemos Claro. que Sí, obvio. sí. por algo. Hay interés y eso ha sido súper rico. Buenísimo. Sí. Oye, y para terminar, también, otra pregunta obligada. Antes les pregunté respecto al rol actual de los arquitectos, y ahora es un trabajo imaginativo, a futuro, considerando todo lo que está pasando hoy día con tecnología, con todos los factores que nos están influyendo. Pero ¿cómo ven ustedes a futuro el rol de los arquitectos en nuestra sociedad? ¿O cómo creen que debería ser el rol de los arquitectos en nuestra sociedad a futuro? ¿Quién dispara primero? A ver. No, yo creo que, a ver, el rol futuro, para definir cómo hacer el rol futuro, yo creo que tenemos que ser súper conscientes de que la tecnología, en el fondo, si no nos ponemos al día, nos va a pasar por encima. Ya hoy día vemos que la inteligencia artificial ha invadido, ¿cierto?, muchos quehaceres de los arquitectos y de la gente en general. ¿Ya? Entonces yo creo que para definir el rol del arquitecto futuro hay que subirse al carro de la tecnología. ¿Ya? Eh, y tampoco hay que tenerle miedo. Yo creo que en el fondo, porque uno dice, oye, es que van a desaparecer los arquitectos, porque hay un video que anda en YouTube de un programa que te hace las caídas automáticas y dice, oye, murieron los arquitectos. No, yo creo que alguien va a tener que usar el programa. Sin duda No, alguna. pero... No, y lo pero chistoso que ese programa existe como en 2017. Pero yo creo que el arquitecto, el rol va a tener que ver con un poco con la reflexión y en el fondo entender lo que no podamos hacer con estas máquinas en el fondo. Pero yo creo que el rol del arquitecto tiene que seguir en el camino de la reflexión, de la planificación, de entender los sucesos sociales, culturales que pasan en un lugar. Yo creo que tenemos que seguir siendo fuertes en eso, en el fondo, un poco tomar un rol activo en el Estado y las políticas del fondo de crecimiento de las ciudades y todo. eh, Tiene que ver con eso, yo creo. Sí, el rol tenemos que enfocarnos para allá. Sin duda. De la mano de la tecnología, sin duda, ¿no? Y ser agentes activos, yo creo también, como en la interdisciplina. Mm, Está como hoy día que tú escuchas hablar de interdisciplina, es súper relevante. O súper. sea, ya, ok, yo puedo aportar desde esta mirada, pero te necesito a ti desde otra disciplina y tú vas a entregar otro componente y entre todos vamos a lograr más que si uno patalea solo. Sin duda alguna. Creo que la interdisciplina es una súper posibilidad también y que a veces en nuestro ensimismamiento Ujú. no nos abrimos a eso. Mm. Puede ser un camino interesante también, de explorar más. Sin duda alguna. Oye, ¿algún mensaje que quieran dejar para terminar esta conversación? ¿Algo que se nos haya ido conversar? ¿No? Creo ¿Está? que ¿Sí? sí. Bueno, además, está de más decir que quedan todos invitados a la exposición en el Museo Bombero. Repitamos dónde está, por favor. El MUGO, que el Museo Bombero está en Santo Domingo, esquina Puente, que ahí está el cuartel general del Cuerpo Bombero Santiago, Sí, edificio del año 1893, eso. del arquitecto Fermín Vigaceta. La entrada está por Santo Domingo. Así que ahí el museo funciona en horario de museo, en el fondo no los días lunes. Así que los dejamos invitados a ver esta exposición cuando esté a partir del 10 de julio y a visitarlo también con sus familias, con sus hijos, con sus amigos. Ujú. Es bien interesante el edificio. Es un edificio patrimonial y este museo que funciona Y es hace un años. edificio que ha tenido intervenciones posteriores también. O sea, ha Perfecto. tenido actualizaciones. Entonces, también es interesante de ver por sí mismo. Perfecto. Y es bonito también porque hay una bajada también en esta muestra que tiene que ver con la experiencia de estos alumnos nuestros en intervención de este cuartel que tomamos como caso de estudio. Entonces, también de los 42 proyectos que se obtuvieron de una intervención en un cuartel,
42 posibilidades, un equipo que hizo un jurado, qué sé yo, y se eligieron 3. Y esos 3 también van a estar expuestos en las láminas que estos alumnos producieron, sus maquetas, que son 3 maneras de operar distintas, súper distintas en una misma preexistencia. Eso también es parte de la muestra, así que todos invitados. Todos invitados, bueno, ya lo saben. Muchachos, muchísimas gracias, Soledad, Gonzalo, por venir, por esta muy buena y nutritiva conversación. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por ver un nuevo capítulo del podcast de Arquitectura y Algo Más. Como siempre, no se olvide suscribirse aquí abajito, eso nos ayuda mucho, y activar la campanita también mucho. Así que nos vemos en un próximo capítulo y que estén todos muy bien. Chao.